específicos, ¿no? Entonces, para poder iniciar justamente este módulo y posteriormente ver lo que es el día de mañana cáncer de piel y algunas manifestaciones dermatológicas por enfermedades sistémicas. Entonces, vamos a iniciar con conceptos y viendo las diferencias de las diferentes lesiones de la piel. Dentro de las lesiones primarias tenemos las llamadas máculas, que estas son manchas o lesiones por un cambio de coloración. Lo más importante en cuanto a las máculas es las causas. Pueden ser máculas por variación en la melanina, esto es por un aumento de la cantidad, ¿no?, que se producirá de la melanina y esto provoca máculas hiperpigmentadas. Pueden ir desde un tono marrón claro o mancha café con leche, así se conoce, hasta el negro, que se conoce como léntigo maligno. Si el pigmento se localiza profundamente, la lesión tendrá un tono grisáceo o azul, que es lo que se conoce como mancha mongólica. Y la disminución de la melanina produce máculas hipopigmentadas, que eso es lo que lo conocen como el vitíligo. Luego tenemos máculas por alteración de vasos sanguíneos, que estas palidecen con la presión por disminución, como el nebus anémico, por aumento como en el eritema, el color rosado o rojo, y la cianosis, que nos va a dar una coloración azul violácea. Máculas por alteración vascular, que esto va a ser principalmente la extravasación sanguínea o las purpúricas, y estas no van a palidecer con la presión. Su color varía con la evolución desde el rojo violáceo inicial, pasando por tonalidades verdosas y amarillentas para hacerse parduzcas por depósitos de hemosiderina. Pero si esta extravasación son puntiformes, se van a conocer como petequias. Si tienen forma de moneda, se conocen como sugilaciones. Si son una alteración vascular, pero grande, se va a llamar equimosis. Si hay una malformación vascular, son angiomas planos, y si hay una alteración del flujo vascular, pues va a haber áreas anémicas si disminuye el flujo, eritematosa si es que está aumentado, o cianótica si el flujo está enlentecido. Y las máculas por pigmentos endógenos, va a ser como la hemosiderina, dada por los carotenos. Quien come mucha zanahoria o quien llega a comer mucha papaya puede dar esta coloración, ¿no?, entre amarillenta o naranja. Las sales biliares o algún otro pigmento exógeno, como los tatuajes, el asfalto, la ceniza, la pólvora, o algún otro depósito por algunos tipos de fármacos, por ejemplo, la quinacrina, el mercurio o la plata. La pápula, ¿qué es una pápula? Estas son lesiones sólidas, pero su tamaño es menor a 1 centímetro. Pueden originarse por proliferación de las células del epidermis, o sea, verrugas vulgares, por exocitosis o espongiosis en la epidermis, que se conoce como eczema, y la infiltración celular o alteración del tejido de la dermis. Este sería líquen plano, granuloma anular o por depósito de sustancias, a lo cual lo llamamos jantomas. La placa es una elevación, esto también se conoce como meseta de la piel provocada por una agrupación de pápulas. Entonces son muchas de estas y como se convergen, se convierte en una placa, ¿no? Entonces, también ahí lo pudieran confundir con tubérculos. El nódulo, esta es una lesión sólida, es profunda, es más palpable que visible, a veces puede tener un relieve de tamaños variables y está cubierta por una epidermis normal. Su color habitual puede ser rojo eritematoso y el término debiera reservarse para las lesiones localizadas ¿en dónde? En el tejido celular subcutáneo. Entonces, las paniculitis son prácticamente nódulos y como podemos ver aquí, por eso dicen, puede ser que no sea visible como el de la extrema derecha, pero sí se siente, ¿no? Entonces, esta tiene un relieve o esta como ella dando la imagen habitual de rojo eritematoso, ¿no? Con un poco de relieve
y obviamente está mucho más profunda. Y el tubérculo, con lo cual se pueden llegar a confundir las pápulas, ¿no? Entonces dice que el tubérculo son lesiones sólidas de más de 1 centímetro y por lo demás son superponibles a las pápulas. Otros autores las describen como las lesiones papulosas, pero que tienen tendencia a la cicatrización. Y esta es la lesión típica de la sífilis tuberoserpiginosa. Entonces, tubérculo prácticamente es una pápula, pero que tiende a dejar cicatriz. Y lo más característico de un tubérculo es que sea secundario a una sífilis. El tumor es la proliferación celular no inflamatoria, benigna o maligna con tendencia a continuar y persistir en el tiempo. La infiltración va a ser un área más o menos extensa en la cual va a haber un engrosamiento de la piel, inflamación y enrojecimiento. Se percibe como una zona empastada al tacto y las lesiones iniciales pueden ser de la micosis fungoide o de lupus eritematoso. Estos van a ser los mayores ejemplos de infiltraciones. El abón es una lesión sobreelevada provocada por edema dérmico o dermohipodérmico. Este evoluciona en menos de 24 horas y su color suele ser rojo eritematoso, aunque en algunos casos también se puede visualizar blanquecino o violáceo y son de pequeño tamaño en la urticaria colinérgica o grandes como en la urticaria por presión. Entonces vemos que es una lesión sobre elevada y esto va a ser más bien secundario a un edema de la propia dermis. Abones. Ahora, la goma. La goma es una lesión inicialmente nodular que durante su evolución pasa a una fase de recrudecimiento, reblandecimiento, la ulceración y posterior la reparación. Estas también aparecen en la sífilis, pero tardía y en algunas formas de tuberculosis cutánea. Entonces, la goma va a ser un nódulo que pasa por una fase de recrudecimiento, o sea, no se recupera. Luego hay un reblandecimiento, se ulcera, por eso es que es la forma que le dicen de la goma, y posterior viene la reparación. La vesícula. La vesícula, estas son lesiones, pero que van a tener un contenido principalmente líquido y son menores a 0,5 centímetros. Eso es una vesícula, lesión menor a 0,5 centímetros y su contenido siempre va a ser líquido. La ampolla, ¿qué se diferencia de la vesícula? Bueno, que solamente en que es de mayor tamaño. Puede ser superficial, localizándose dentro de la epidermis como el pénfigo o la herpes simple, o tensas, que estas se localizan en la unión dermoepidérmica como el pingegoide o en la dermis, que sería una característica de enfermedad de esta, la epidermiolisis ampollosa adquirida. Y en esta sí el contenido suele ser seroso o hemático. Entonces, prácticamente la única diferencia va a ser el tamaño. Una es menor a 5 y la otra es de mayor tamaño. Aquí tenemos, obviamente, lo que sería entonces una ampolla. La pústula es una lesión sobreelevada de contenido purulento que puede ser estéril o contener bacterias. Frecuentemente está en relación con los anejos no cutáneos como la foliculitis, o sea, una pústula superficial centrada en un pelo, el forúnculo, que es una inflamación purulenta más profunda, y el antrax, que esto se define como una confluencia de varios forúnculos. El absceso, por su parte, es un cúmulo fluctuante de pus y de restos celulares que está localizado en la dermis o en el tejido subcutáneo.
y cuando se supura un absceso ya se llama apostema, ¿ok? Entonces, el absceso es un cúmulo de pus y de restos celulares que puede estar tanto en la dermis como en el tejido subcutáneo. Y el quiste, pues este puede ser un contenido líquido o semisólido, pero está recubierto de una membrana. Y tenemos que existen diversos tipos de quistes: el quiste epidérmico, el quiste folicular o quiste sebáceo, la sebosistomatosis y el quiste dermoide, que estos prácticamente son congénitos en el 40% y los restantes solamente van a aparecer en los primeros 5 años de vida. Entonces, esto es un quiste, ¿ok? Y tenemos también que ver ahora, pura lesión primaria vamos a ver. Ya no se van a ver lesiones secundarias porque no está dentro del temario. Lo que sí nos están mencionando que se tiene que anexar son reacciones adversas a los medicamentos, pero sin duda esto es una amplia, o sea, nunca acabaríamos porque por cada medicamento se tiene una reacción adversa. Entonces vamos a dar las generalidades de lo que es una reacción adversa y algunos ejemplos muy específicos. Entonces, ¿qué es una reacción adversa a medicamentos o también lo que conocen como RAM? Esta se refiere a cualquier evento adverso no intencionado que ocurra secundario a la administración de cualquier tipo de fármaco o sustancia química. En Estados Unidos hay más de 2 millones de pacientes al año que sufren una RAM y se producen sobre más o menos 100,000 muertes anuales por cada causa, siendo las mujeres afectadas en un 35% más que los hombres. Entonces, tenemos que entender que la piel tiene ciertos patrones morfológicos para responder a una variada gama de estímulos. Por lo tanto, es importante identificar a una droga ofensora o el mecanismo involucrado basándose solamente en la apariencia clínica. Las reacciones adversas a medicamentos generalmente se deben a mecanismos no inmunológicos o con menor frecuencia a aquellos que involucran el sistema inmune. Los mecanismos no inmunológicos incluyen sobredosis o toxicidad acumulativa por alguna emergencia ecológica, ¿no? O interacciones con alguna otra droga o activación directa de algunas células cebada o de complemento. Y ojo, los mecanismos inmunológicos incluyen 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad y esta es la que conocemos como la clasificación del GEL y Coombs, que es la que vamos a repasar. Entonces, tenemos que según esta clasificación tenemos 4 tipos de respuesta. Tenemos que los primeros 3 son una respuesta humoral, ¿no? Y el cuarto sería una respuesta celular. La tipo 1 prácticamente es la IgE. La tipo 2 es la mediada por anticuerpos y la tipo 3 es la mediada por inmunocomplejos. Entonces, tipo 1, una hipersensibilidad inmediata que comienza minutos después de la exposición al antígeno. Entonces, esto va a ser prácticamente una alergia a algún antígeno ambiental o la que también puede ser secundario a la picadura de algún insecto. La tipo 2 es una hipersensibilidad citotóxica mediada por anticuerpos. Esta comienza minutos u horas después de la exposición y algunos ejemplos es anemia hemolítica autoinmune o eritoblastosis fetal. La tipo 3 es una hipersensibilidad mediada por depósito de complejos inmunes. Esta por lo general comienza de 2 a 6 horas después de la exposición del antígeno y esto sobre todo es por enfermedad del suero o reacción del artus localizada. Y la tipo 4 es una hipersensibilidad retardada. Comienzo de la inflamación en 2 a 6 horas, máximo de 24 a 48 horas después de la exposición al antígeno. Lo más común es nuestro PPD,
Esta prueba cutánea para la tuberculosis es una hipersensibilidad retardada y la dermatitis por contacto. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Sobre todo el mecanismo inmunológico para que lleguen a recordarlo. Y esta es sobre todo la nueva clasificación de hipersensibilidad, de reacciones de hipersensibilidad, porque recuerden la de Jerry Combs, pues era la, la típica, ¿no? La original, y bueno, estas ya fueron modificaciones que se hicieron posterior. Entonces, ¿cómo nos la clasifican ahora? Pues sobre todo los subtipos. Vamos a seguir teniendo, ¿no? 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad, pero estas a su vez se van a subclasificar. Entonces tenemos la 1, que esta prácticamente son reacciones no dependientes de la IgE y prácticamente son la anafilaxia. También podemos tener IgE independiente, o sea, este puede ser no inmunológico o anafilactoide, ¿no? Y tenemos las 2A. Estas son anticuerpos mediados por reacciones citotóxicas de IgG o IgM, y tenemos las 2B, que estas prácticamente los anticuerpos son reacciones por células estimuladas, y la tipo 3 son de complejos inmunes, como ya lo habíamos visto, de activación del complemento. Esta no tiene subdivisiones y la 4 se va a dividir en 4 a su vez. La 4A tenemos que son sobre todas mediadoras de células TH1 o activaciones de macrófagos. La tipo 4B, esta es mediada por células TH2 o inflamación eosinofílica. La 4C es las células citotóxicas, ¿no? Mediada por el resto tipo de reacciones. Y la tipo 4D, estas son células mediadoras, ¿no? De procesos inflamatorios, sobre todo dependientes de los neutrófilos. Entonces, ahí hay algunos ejemplos clínicos en los cuales pueden estar teniendo este tipo de manifestaciones de hipersensibilidad. Ahora bien, tenemos patrones clínicos de reacciones cutáneas a drogas. Entonces, dentro de nuestros patrones morfológicos más frecuentes, según los estudios de Kukkanen, que son los más grandes, estos son hechos en Finlandia, nos mencionan que prácticamente dentro de esta sintomatología está el exantema en un 46%, la urticaria uveoangioedema un 23%, la erupción fija a drogas un 10%, el eritema multiforme menor un 5.4%, el eritema multiforme mayor o síndrome de Steven-Johnson, que este se da en un 4%, las erupciones de fotosensibilidad un 3%, la necrólisis epidérmica tóxica un 0.2%, siendo estas últimas, sobre todo el síndrome de Steven-Johnson, el DRES y la necrólisis epidérmica tóxica, lo que se conoce como toxicodermias. Entonces, ahora, las reacciones exantemáticas, ¿cuáles son? Pues son las erupciones cutáneas dadas por drogas más frecuentemente. Pueden ocurrir casi por cualquier tipo de medicamento y comienzan generalmente a las 2 semanas de iniciada su administración, a excepción de las penicilinas en la que el tiempo puede llegar a ser aún más largo. Generalmente recuerdan rash virales acompañados de fiebre, de prurito y eosinofilia, y usualmente no afectan la cara, pero sí comprometen mucho el tronco, extremidades, y esta es de forma simétrica. Los fármacos que con mayor frecuencia producen esto es la ampicilina, la penicilina, la fenilbutazona, sulfonamidas, fenitoína, carbamazepina y gentamicina. La otra reacción, urticaria y angioedema. La urticaria es la segunda forma más frecuente de presentación de una reacción, ¿no? O alérgica medicamentosa después de los exantemas. Se caracteriza por una reacción vascular que aparece a las 36 horas de administrada la droga y después de minutos si se readministra. Las ronchas son pruriginosas, pequeñas o de gran tamaño, y estas están localizadas en la piel, en la mucosa
y rara vez permanecen más de 24 horas cada una. En menos del 1% de los casos se asocia angioedema o progresa a anafilaxia. Y el angioedema consiste en un edema circunscrito de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo. Es agudo, evanescente y de color de la piel. Afecta en forma asimétrica los tejidos con mayor distensibilidad como labios, párpados, genitales y mucosas, y la diferencia de la urticaria es que no produce prurito y puede durar de 1 a 2 horas o persistir incluso hasta por 5 días o un poco más. Los medicamentos son solo una de las múltiples causas de urticaria o angioedema. Tenemos que la penicilina y sus derivados son la causa más frecuente de urticaria. Producen lesiones cutáneas en el 0.7 al 10% de la población general, pero las reacciones anafilácticas ocurren en muy poca medida, 0.004 a 0.00115%. Los medicamentos que con mayor frecuencia producen urticaria, angioedema o anafilaxis siguen siendo la aspirina, los AINES y los productos sanguíneos. Además, tenemos ciertos colorantes como la tartrazina, que es el color amarillo, o aditivos de medicamentos también que pueden causar la urticaria. La aspirina puede agravar una urticaria preexistente de otra causa, entonces hay que tener mucho cuidado cuando la damos. La erupción fija a drogas, ¿qué es esto? Es una reacción de hipersensibilidad muy rara y se caracteriza por una o más placas redondas u ovales rojo-violáceos bien demarcadas en la piel o mucosas y que clásicamente recurren en el mismo sitio cada vez que el individuo se reexpone a la droga causante. Por lo general aparece de 30 minutos a 8 horas después. Las localizaciones principalmente son en manos, pies, cara y genitales. Ciertas drogas producen con mayor frecuencia lesiones en determinadas zonas. Por ejemplo, tetraciclinas y ampicilinas, las lesiones son más frecuentes en pene, y aspirina y trimethoprim sulfa en cara, tronco o extremidades. El eritema multiforme vamos a tener que es una reacción inflamatoria aguda y autolimitada que afecta principalmente piel y mucosas, posee un amplio espectro de severidad y también de manifestaciones clínicas. El concepto actual es que existirían dos grupos de enfermedades que se sobreponen, uno de los cuales es benigno y causado primariamente por agentes infecciosos e incluye al eritema multiforme menor y mayor. El segundo grupo, que es de mayor severidad, es el que con mayor frecuencia es inducido por drogas. Este sería el síndrome Steven-Johnson, el DRESS o el NET, y el eritema multiforme es el menor en la forma más leve y más frecuente y es causado principalmente por infecciones virales de tipo herpéticas o por Mycoplasma pneumoniae y solo un 10% por alguna droga. Entonces, la erupción se desarrolla de 12 a 24 horas y en la mitad de los casos hay un pródromo similar a una infección de vía respiratoria alta. Las lesiones cutáneas clásicas son máculas rojo-azuladas con 3 anillos con diana o arco en tiro, por eso se llama así. Y aquí se las estoy mostrando justamente con flechitas, que tenemos una zona más eritematosa, tenemos un centro elevado y rojo, y tenemos también un halo que precede a toda esta zona que se ve más isquémica. Si las lesiones se localizan inicialmente en la cara extensora de las extremidades y dorso de las manos, es más probable que la causa sea de origen infeccioso. En cambio, si se distribuyen más en lo que es tronco, puede deberse a drogas. Se cura sin secuelas y 1/3 de los casos pueden experimentar alguna recurrencia. Por eso se llama arco en diana, porque está rojo, blanco, rojo, ¿no?
Y el eritema multiforme mayor o síndrome de Steven-Johnson. Esto corresponde al 20% de los eritemas multiformes. Afecta a niños, adultos jóvenes. El inicio es abrupto, con fiebre alta y síntomas prodrómicos intensos. Presenta lesiones cutáneas en el tronco similares al eritema multiforme menor, pero más extensas y necrotizantes. Cuando afecta más de dos mucosas en forma severa, se prefiere la denominación de síndrome de Steven-Johnson, en el cual sus características son las erosiones costrosas profundas de los labios. El curso es más prolongado, especialmente con drogas de vida media más larga, extendiéndose incluso hasta por 6 semanas todas estas manifestaciones. Y ojo, la necrólisis epidérmica tóxica pues es prácticamente lo mismo que la anterior, pero la superficie involucrada pues es mayor. Esta entidad, también conocida como síndrome de Lial, es poco frecuente, alrededor de un caso por 1 millón. Corresponde a una severa erupción bulosa exfoliativa de la piel y mucosa secundaria generalmente a drogas. El cuadro clínico recuerda que es como una quemadura de segundo grado o incluso un gran quemado convirtiéndose en una emergencia médica. La curación ocurre por reepitelización en 3 a 6 semanas y tiene una alta tasa de mortalidad, especialmente en ancianos, y si existen lesiones cutáneas extensas, neutropenia, alteración de la función renal o algunas consumo de drogas, ¿no? En demasía. Luego, puede existir sobreposición del síndrome de Steven-Johnson y de la necrólisis epidérmica tóxica, y esta puede ser por drogas que son casualmente más frecuentes y que pertenecen a 3 grupos: a las sulfas, a los AINES y a los anticonvulsivantes. Estos son los que con mayor frecuencia me van a provocar este tipo de enfermedades. Y la séptima son erupciones fotosensibles. Estas se refieren a un cambio en la piel inducido por drogas orales, inyectadas o tópicas que hacen al individuo inusualmente sensible a la radiación solar. La clave diagnóstica en la distribución de las lesiones cutáneas son las que se observan en los sitios expuestos al sol, como cara, cuello, superficie extensora de los antebrazos y el dorso de las manos. Las reacciones fotosensibles pueden ser de un tipo fototóxico o fotoalérgico, y las reacciones son más frecuentes en aquellos que son fotoalérgicos. Se inician de 4 a 20 horas después de que el paciente haya estado expuesto a esta droga y a una cantidad considerable de luz solar. Clínicamente se observa como una quemadura solar severa. No es una reacción alérgica, ya que aparece sin periodo de sensibilización previo y es dependiente tanto de la dosis del medicamento como de la intensidad de la radiación, por lo que cualquier individuo puede llegar a ser susceptible. Las drogas que producen reacciones fototóxicas son las tetraciclinas y sus derivados. Tenemos que las reacciones fotoalérgicas requieren la interacción de la droga con el sistema inmune y la luz solar. Se producen en personas que se han expuesto previamente a la droga y no se relacionan con la dosis. Clínicamente, a diferencia de las reacciones fototóxicas, existe un compromiso cutáneo más allá de la zona expuesta. Hay prurito, hay eritema, hay vesículas, risumación, simulando una dermatitis de contacto. Y la mayoría de las drogas sistemáticas que causan fotoalergia también causan fototoxicidad. De él, el ácido paraminobenzoico, usado en criterios, ¿no? Como ciertos protectores solares, desinfectantes de cosméticos, jabones, fragancias, pueden producir una reacción de fotocontacto alérgico. Por eso hay que tener cuidado y no se coloca, por ejemplo, perfume a bebés y a niños, ¿no? Precisamente también para tratar de evitar todo esto. Entonces, ¿qué medicamentos fotosensibilizantes conoces o que son de uso más común?
Tenemos los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el diclofenaco, el dextroprofeno, el naproxeno, los antibióticos como acitromicina, doxiciclina, ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino y la propia gentamicina. Dentro de los hipolipemiantes podemos tener la simvastatina, la atorvastatina, la rosuvastatina, lovastatina, pravastatina, fenofibrato y el gemfibrosilo. Dentro de los analgésicos, el paracetamol o alguna otra combinación, antiulcerosos, omeprazol, pantoprazol, ranitidina, antihistamínicos, cetiricina, loratadina, clorfenamina, difenidramina, dimenidrato, ¿no? Y sistema renina-angiotensina, pues dentro de ellos nuestros antihipertensivos. Entonces, como pueden ver, casi siempre es secundario a una droga la fotosensibilidad y la exposición a la luz, evidentemente, ¿no? Aquí hay más, desde antiarrítmicos, diuréticos, antigotosos, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, antidiabéticos, psicoepilépticos, ¿no? Psicoanalépticos o los propios antiepilépticos. La púrpura y la vasculitis, la otro tipo. La púrpura se produce como consecuencia de hemorragias en la piel y se clasifican en trombocitopénico y no trombocitopénico, o sea, con una alteración vascular. Tenemos que existen múltiples causas y las drogas no son las más frecuentes, los mecanismos sí son múltiples. El púrpura trombocitopénico se manifiesta porque tiene petequias planas o equimosis que se distribuyen en sitios de traumatismo o de menor presión y aparecen esporádicamente cuando el recuento plaquetario llega a ser menor de 10.000. Las vasculitis cutáneas necrotizantes o leucocitoclásticas es una púrpura no trombocitopénica de origen inmunológico, por formación de complejos inmunes secundario a drogas que se depositan en la pared de los vasos sanguíneos. Se manifiestan por máculas purpúricas, a diferencia de la púrpura descrita anteriormente, donde eran lesiones planas, ¿no? Y se localizan en sitios de declive como piernas y el dorso de los pies en pacientes ambulatorios. Sí puede existir compromiso de órganos internos como corazón, hígado o riñón con resultados a veces fatales. Y las drogas asociadas a vasculitis están la ampicilina, las sulfas, los diuréticos, los AINES, la miodarona y los anticonvulsivantes. La púrpura a su izquierda, a su derecha, la vasculitis. La reacción de hipersensibilidad anticonvulsivantes o erupción pseudolinfomatosa, esta se refiere a reacciones causadas por los anticonvulsivantes de tipo aromático, como fenitoína, fenobarbital y carbamazepina, debido a un déficit de la actividad de la enzima epóxido hidrolasa. Clínicamente hay una erupción cutánea que aparece de 1 a 3 semanas post-exposición a la droga y también está asociada a estado general, la fiebre, las linfadenopatías y la leucocitosis, además del compromiso agudo de órganos como hepatitis, nefritis y neumonitis. La erupción cutánea puede ir desde un exantema morbiliforme a eritema multiforme mayor y esta reacción siempre recurre al reiniciar la droga. La forma crónica de esta reacción se conoce como erupción pseudolinfomatosa porque producen atipias en todos los linfonodos. El diagnóstico es cerrado, conduce a terapias antimorales innecesarias e incluso peligrosas. El manejo entonces, ¿qué va a ser el manejo de estas RAM? Pues prácticamente debemos de ver, ¿está con fiebre o está afebril? Si tiene fiebre y hay urticaria, tenemos que ver si no sea una enfermedad del suero, una enfermedad del suero-like o una hepatitis. Si está afebril y hay urticaria, que no sea una huracana vasculitis o una urticaria por drogas, alimentos, parásitos o algún otro.
El exantema es un síndrome de hipersensibilidad de infección viral, bacteriana o riquecia. Y bueno, el exantema es simple por drogas y es afebril. En las ampollas, por ejemplo, si tiene fiebre, nos vamos más hacia un eritema multiforme mayor y un síndrome de Steven Johnson. También pudiéramos descartar una necrólisis epidérmica tóxica. Entonces aquí primero habría que ver, tiene un eritema multiforme menor, una erupción fija a drogas, enfermedades ampollares autoinmunes y las pústulas, pues sobre todo síndromes de hipersensibilidad por drogas como psoriasis o pustular generalizada. Esta es, por lo general, si es afebril, esto sobre todo va a ser la dermatitis pustular, la subcorrea, ¿no? La psoriasis pustular localizada, el acné esferoidal y la foliculitis por drogas. ¿Ok? Entonces de eso va a depender entonces sí el tratamiento. ¿Qué sería dentro del tratamiento? Pues descartar sobre todo otras enfermedades. El manejo dependerá de la severidad del cuadro, pero en realidad es la suspensión de la droga, ¿no? Eso sería lo básico o el eje, y de ahí los pacientes que reciben múltiples drogas, y no en su caso, se pueden suspender todo medicamento que no sea absolutamente necesario, y especialmente aquellos que tengan una frecuencia estadística de que les produce RAM, o en su defecto, ¿no? Nada más tenerlo en consideración, ¿no? Aquellos cuadros de menor severidad como exantemas, urticarias leves o erupciones fijas a drogas, el cuadro deberá remitir a 1 a 2 semanas, dejando descamación residual, hiperpigmentación postinflamatoria. Entonces tenemos que las formas severas se tratan con corticosteroides sistémicos lo más precoz posible, y otros órganos como el shock anafiláctico, el angioedema, son habitualmente manejados en los servicios de urgencia, y el manejo dermatológico llega a ser secundario. Tenemos que en el síndrome de Steven Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, generalmente son atendidos en unidades de quemados o unidades de cuidados intensivos. En estos últimos años, el uso de la gamma globulina endovenosa ha sido muy útil, aunque aún su rol no está bien definido, y bueno, son estudios prospectivos. Hay que tener cuidado. En cuanto al laboratorio, en el laboratorio, una vez superada la reacción cutánea o en aquellos pacientes con antecedentes de RAM, cabe preguntarse que si hay alguna alternativa de manejo de laboratorio que pudiera hacernos predecir un segundo episodio, pero no existe ningún examen de laboratorio que sea completamente eficaz, y el criterio médico será lo más importante. Los análisis de rutina no muestran alteración específica y solamente son de ayuda para descartar el compromiso de otros órganos de la parte de la piel. Los test cutáneos son útiles en RAM medicamentos que sean mediados por IgE, como la urticaria, pero su uso es limitado, ya que no existen determinantes antigénicos para la mayoría de las drogas que causan RAM, y nunca deben de practicarse en pacientes que tuvieron una reacción severa, ¿no? Ahora bien, ¿qué exámenes más existen? El RAST, el test radioalérgeno absorbente, que mide la inmunoglobulina sérica específica contra una determinada droga, y es recomendable realizarlo en el primer mes de ocurrida la reacción adversa, ya que al tener esta concentración de la inmunoglobulina, pues disminuye el tiempo en el que te la entrega. El CAST test, consiste en una medición de leucotrienos a partir de los basófilos circulantes, y es una técnica compleja y no rutinaria que se solicita en caso de un RAS negativo y una fuerte sospecha clínica. Estos test son reservados para el estudio de RAMs severas, y existen dos tipos serológicos, el RAS y el CAST. Estos son disponibles para algunos medicamentos, como cuáles: los anticonvulsivantes, los inflamatorios, los anestésicos, las cefalosporinas, las sulfas y determinantes de antigénicos mayores y de menores
de penicilamina. ¿Ok? Entonces, prácticamente eso es lo que engloba lo de las lesiones primarias y algunos de los conceptos que vamos a ver en este tipo de cuestiones. Muy bien, vamos a dar 5 minutitos. Vamos a iniciar en lo que cargo la otra presentación para la segunda parte de las clases. Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver lo de enfermedades comunes de la piel. Esta es muy cortita, no se preocupen, para que puedan ir a descansar. Entonces vamos a ver la dermatitis. La dermatitis entonces es una inflamación de las capas superficiales de la piel que causa prurito, ampollas, enrojecimiento, hinchazón y a menudo exudación, junto con costras y descamación. Entonces ya sabemos que es una ampolla, que es una mácula, que es una pápula, que es un abón y ya esto nos permite evidentemente poder hacer una diserción entre cada una de estas enfermedades. Las causas comunes incluyen la sequedad cutánea, el contacto con una sustancia en particular, ciertos fármacos o productos y venas varicosas. Los síntomas habituales son una erupción rojiza acompañada de picor, descamación, llagas abiertas, supuración y costras. El diagnóstico suele realizarse en función de los síntomas y se confirma con los resultados de las pruebas cutáneas o de muestras de piel o por la presencia también de irritantes o algún otro fármaco. Para reducir el riesgo de la dermatitis hay que evitar los irritantes y los alérgenos, o sea, sustancias que provoquen una reacción alérgica. Y el tratamiento pues va a depender de la causa y de los síntomas en concreto, pero en realidad es pues quitar la causa, ¿no? Que lo, que lo, que lo realiza y sobre todo cuestiones sintomáticas. Dentro de los síntomas, entonces, ¿qué va a haber? Enrojecimiento, prurito, hinchazón, supuración, formación de costras, ampollas, engrosamiento de la piel o también llamado liquenificación.
Tenemos diferentes tipos de dermatitis. La dermatitis atópica, o también conocida como eczema, que esta es la que causa picazón, enrojecimiento y piel seca. Es común en niños, pero puede afectar a personas de cualquier edad. Tenemos dermatitis de contacto, que esta resulta de la exposición a sustancias irritantes y algunos alérgenos, causando inflamación y erupciones en la piel. Dermatitis seborreica, que afecta principalmente el cuero cabelludo, causado por caspa o la piel escamosa. La dermatitis del pañal, que esto es muy común en los bebés y es causada por la humedad o la irritación en la zona del pañal. ¿Ok? Entonces, esos son nuestros tipos de dermatitis. El diagnóstico principalmente es la exploración por un médico, el análisis de la piel, de la sangre o ambos, y en ocasiones se llega a pedir una biopsia. El diagnóstico de la dermatitis se basa principalmente en los síntomas y en el aspecto, así como la localización de la erupción en el cuerpo, y los médicos tratan de determinar si la persona se ha entrado en contacto con una sustancia irritante o si tiene alguna alergia o si sufre una infección. Para confirmar el diagnóstico se puede hacer ciertas pruebas, como cuáles: la prueba del parche o un análisis de sangre, y puede tomarse muestras también de la piel y enviarlas al laboratorio en caso de una biopsia. Y en cuanto al tratamiento, pues prácticamente los cuidados de apoyo como cremas hidratantes, apósitos y antihistamínicos para el prurito, corticosteroides tópicos u otras cremas o ungüentos inmunosupresores, así como fármacos que disminuyen la respuesta del sistema inmunitario. A veces hay algunos antibióticos que requieran, ¿no?, para alguna sobreinfección, y a veces también fármacos inmunosupresores sistémicos o inyecciones. Y la terapia de luz ultravioleta tampoco está designada como para todos los tipos de dermatitis. Ok, otra de las enfermedades comunes de la piel, las infecciones bacterianas. Dentro de las infecciones bacterianas vamos a tener, por ejemplo, el impétigo. El impétigo es una infección superficial de la piel y está causada por bacterias como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, y esta es caracterizada por ampollas o costras amarillentas. La celulitis, que es una infección bacteriana profunda de la piel y de los tejidos blandos, que puede causar enrojecimiento, hinchazón y dolor. Y la foliculitis es una inflamación de un folículo piloso, a menudo causada por una bacteria o un hongo. El antrax es un tipo de absceso cutáneo, y el ectima es una forma de impétigo que causa llagas más profundas en la piel. El eritrasma, infección de las capas superficiales de la piel causada por una bacteria, la Corybacterium miniticidium. Los forúnculos son los sesos más pequeños, más superficiales y sensibles, que afectan un folículo piloso y un tejido circundante. Aparecen con frecuencia en cuello, senos, cara y nalgas. Y la linfadenitis, esta es una infección de uno o más ganglios linfáticos que puede por lo general no hincharse y volverse muy sensibles. Y los abscesos cutáneos pequeños son pues estas bolitas de infección calientes y dolorosas debajo de la superficie cutánea. Si son los más graves, pues la erisipela, la infección dada por estreptococo o estafilococo aureus, reticinos resistentes, abscesos cutáneos grandes, linfangitis, infecciones de uno o más vasos linfáticos. Lo general es que sea secundario estreptococo, o infecciones necrosantes de la piel como la celulitis necrosante y fascitis necrosante. Estas son formas graves de celulitis o alguna herida infectada. El tratamiento antibiótico es vaciado de los abscesos y se usa una pomada antibiótica si se desarrolla alguna infección leve en la piel. Si se infecta un gran área, debe tomarse antibióticos ya sea vía oral o considerar la vía endovenosa. Y los abscesos deben ser abiertos por el médico, drenados, y cualquier tejido muerto debe de tener una extracción quirúrgica. No dejemos de un lado
la otra enfermedad común que sería las infecciones fúngicas, sobre todo piel de atleta o infección fúngica común que afecta a los pies, causando picazón, camazón y grietas en la piel. La tiña, que sería una infección fúngica, esta puede afectar diferentes partes del cuerpo, causando manchas rojas, escamosas o en forma de anillo. Hay otras condiciones comunes como el acné, que sería una inflamación de los folículos pilosos y de las glándulas sebáceas que causan los puntos negros, las espinillas, los granos, ¿no? La psoriasis sería una enfermedad crónica que causa la aparición de placas rojas y escamosas en la piel. El cáncer de piel se presenta en diferentes formas, como el carcinoma de células basales, el carcinoma de células escamosas y el melanoma. Es importante la detección temprana y la protección solar. Las reacciones alérgicas, la piel puede reaccionar a diversas sustancias, causando urticaria, eczema de contacto y otras erupciones. Y el herpes zóster es una infección viral que causa una erupción dolorosa con ampollas causada por la reactivación del virus varicela zóster. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de cierta manera, hemos tratado de resumir lo más que se pueda todo esto de las cuestiones de enfermedades de justamente este módulo de dermatología. Vamos a dar las cuestiones más puntuales, ¿no? De cada uno de los temas para poder, uno, terminar el temario y dos, pues obviamente que no lo sientan tan pesada justamente todos estos temas al momento de su examen. ¿Correcto? Entonces, muy bien. No me he pasado de la hora, 9:33. Vamos entonces a finalizar con estas dos clases el día de hoy y mañana nos veríamos igual a la misma hora, 8:30, y tendríamos ya el resto de las ponencias para poder ver si nos da tiempo de finalizar justamente ya este fin de semana el módulo de dermatología. Listo, quédense un momentito porque estoy tomando capturas de pantalla para tomar la asistencia. Por favor, quien no tenga su nombre completo, pónganlo para que yo pueda tomar justo con el nombre. Ok, ok, ok. Ujú. Ahí están. Muy bien. Listo. Rodrigo, Darwin, Rubén, Adrián, ya eran los que me hacían falta. Ok, muy bien. Ya quedó listo, entonces nos veríamos el día de mañana. Ya les tomé.